Buenas noches. Tucumán Noticias, Lengua de Señas Argentina, programa número 74. Recuerden compartirlo, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Les pedimos que lo compartan, que nos vean, que den sus me gusta. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche. Hablamos acerca de un tema político. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hace poco, la semana pasada, viajó hacia la isla de Bali. Allí el grupo G20 se reunía, era una reunión muy importante. En el momento en que el presidente tenía que dar su discurso, se estaba preparando para realizarlo, se sintió descompuesto. Decidió suspender su discurso, los médicos lo revisaron y constataron que tenía una lesión estomacal con sangrado. Le pidieron que por favor realizara un descanso, un reposo y que se quedara cuidándose. Hay que saber hasta cuándo será. Hablamos acerca de la guerra. Ustedes se acuerdan que ya vinimos hablando en programas anteriores acerca de Ucrania y Rusia. Bueno, en Ucrania, Rusia decidió invadir con 85 misiles. Bombardeó ese país, pero uno de los misiles llegó hasta Polonia. En Polonia murieron 2 personas y obviamente esto provocó el enojo de ese país, cuyo presidente decidió enviar a las tropas a la frontera, alistarlas esperando para proteger el país por las dudas que exista otro bombardeo. Aún no se sabe quién fue el culpable del misil, si Rusia o Ucrania. Todavía se está investigando. No se sabe quién tiene la culpa. Hablamos acerca de un tema de economía. Aquí, en la ciudad de Tucumán, el martes pasado, sucedió que un grupo de piqueteros, vestidos con las camisetas amarillas, marcharon y se dirigieron hacia el supermercado Carrefour. Allí lo que hicieron es ingresar a la fuerza, portando machetes, palos y exigiendo que les dieran alimentos. Los empleados se asustaron ante esa situación, llegó la policía que los empujó para que salieran del local. Por suerte no se produjeron saqueos. Es un miedo muy grande el que tienen más adelante en diciembre. ¿Qué va a pasar? Preocupa esta situación porque tienen hambre y ustedes saben que con hambre la gente es posible que realice saqueos. No sabemos qué va a pasar después. Todos nos preocupamos por esta situación. Hablamos de un tema político. La semana pasada sucedió en la legislatura. Es un lugar muy conocido. Allí decidieron empezar a construir un estacionamiento al lado de una arboleda. Como los árboles molestaban y tenían que construir el estacionamiento con techo, decidieron que esos árboles que estaban ahí se los cortaran. Talaron 12 árboles aproximadamente. Después de realizar esa acción, los vecinos se indignaron y denunciaron esto. ¿Por qué? Porque los árboles son necesarios para la sombra, para proteger a las personas que caminan, para que esté más fresco. Es muy importante protegerlo. La legislatura se dio cuenta y recibió esas críticas. Primero debían haber pensado bien si era viable o no realizar eso, no cortarlos directamente. Hablamos acerca de deportes. El Panamericano de básquet que se realizó acá en el local Argentina llegó a su fin y en la final estuvieron Venezuela y Argentina. Ese partido fue ganado por Venezuela. Argentina perdió, fue subcampeona. Tuvo el segundo lugar. Jugaron muy bien
muy bien los jugadores. Venezuela les ganó, pero no importa. Igual, toda la comunidad sorda que asistió, que estuvo alentando, fue una fiesta muy, muy linda, un orgullo para toda la Argentina porque éramos locales. De todas maneras, la Federación Argentina de Básquet felicitó al seleccionado por obtener el segundo lugar. Hablamos acerca de policiales. En el barrio Oeste 2, que queda cerca de la Expo, había dos familias enfrentadas. ¿Por qué? Porque se dedicaban al narcomenudeo, a la venta de drogas, de estupefacientes. Una de las familias fue a la otra, realizó disparos en la casa, pero no hubo víctimas. Después, 2 días después, esa misma familia que había recibido los disparos fue a la primera, disparó y mató a una persona de 34 años. Para todos es una sorpresa que se manejen de esta manera. Hablamos acerca de policiales. En la calle Muñecas, altura 1500, un camión que llevaba materiales de construcción llegó hasta la obra. Uno de los albañiles bajó, pero al bajar resbaló y cayó pesadamente contra el pavimento, se golpeó la cabeza y murió en el acto. Tenía 47 años aproximadamente. Al fallecer, obviamente sus familiares se acercaron para pedirle al dueño de la obra, al ingeniero, a la empresa, que se hiciera cargo, que los ayudara con el sepelio. Pero al ser un empleado en negro, les dijeron que era problema de ellos, de la familia. No los ayudó en nada. Obviamente que esto indignó a la familia y los denunció porque no recibieron ninguna ayuda. Hablamos acerca de policiales. Ustedes recuerdan, hace un tiempo contamos acerca de esta persona que está presa, que se llama Leonardo Herrera. Él está preso. ¿Por qué? Porque lo que había realizado antes era asesinar al sacerdote de apellido Juárez. El sacerdote falleció, culpa de este hombre. ¿Qué pasó? Él ingresó a donde vivía el sacerdote, lo quería matar para después robarle $60.000. La justicia investigó, descubrió que era culpable y ahora en su juicio se decidió condenarlo a cadena perpetua. Además, deberá pagar un resarcimiento económico de 3 millones de pesos a la familia del sacerdote. Hablamos acerca de policiales. Esto sucedió en la provincia de Mendoza. Tiene que ver con el fútbol. ¿Se acuerdan del director técnico Gallardo que tuvo su partido de despedida? Bueno, al terminar, los hinchas abordaron el ómnibus para volver a casa y cuando volvían en la ruta sucedió que se cruzaron de carril con otro auto, un Volkswagen Gol. Una mujer manejaba ese auto, chocó de frente y quedó completamente destruido. El colectivo volcó, el auto quedó destruido completamente. La mujer falleció. Los hinchas que iban en el micro se salvaron, algunos están heridos nada más. Hablamos de un tema de policiales que sucedió en Estados Unidos, en una localidad llamada Dallas. Allí había una fiesta, todos los años se realizan fiestas conmemorando la Segunda Guerra Mundial. Hay exposición de aviones donde pasan con vuelos rasantes. Un avión militar que iba y otro más pequeño se cruzaron, chocaron en el aire y cayeron al piso. Murieron 6 personas. Hablamos acerca de policiales. En la capital tucumana, en Barrio Sur, sucedió que un jovencito que trabajaba como preventista, levantando pedidos en almacenes sobre bebidas, comidas, etcétera, alimentos,
Él tomaba los pedidos y después llevaba la mercadería. Estaba en un almacén levantando pedidos cuando fue sorprendido por 2 ladrones que lo asaltaron. Le querían robar la mochila y el celular. Se forcejearon, se golpearon y el ladrón le realizó 3 disparos, lo que provocó la muerte de este joven. Y el ladrón escapó. Era un chico muy joven, de 22 años, y el asalto realizado fue al mediodía. Es una locura. A la noche sabemos que es peligroso, pero ahora al mediodía también eso enojó muchísimo a los vecinos. Hablamos de un tema de policiales. Tiene que ver con el fútbol, con deporte. El club Aldo Civi de Buenos Aires, de la localidad de Mar del Plata. Bueno, Aldo Civi, ese club de fútbol, había un jugador de aproximadamente 20 años. Siempre jugó en ese club y el club decidió que al año siguiente iba a quedar libre, no lo iban a tener en cuenta, no lo iban a contratar. Le comunicaron esto, el chico se enojó muchísimo, fue a la casa y decidió suicidarse. Esto lo tomó por sorpresa el club porque no sabían qué pasaba, si era un muy buen jugador, pero bueno, falló, se suicidó, es una pena. Hablamos también de policiales. Esto sucedió en el país llamado Turquía, en una localidad llamada Estambul. Allí, en una peatonal muy concurrida, una mujer fue vestida con explosivos que lo detonó justo en el medio de la peatonal, matando a 6 personas y 81 fueron heridos gravemente. No se sabe por qué realizó esto. Hablamos de un tema insólito. Aquí en Tucumán, en la capital de Tucumán, más precisamente en la terminal de ómnibus. Sucedió en un estacionamiento, se encontró un auto abierto con un hombre tendido en el piso. Las personas que lo vieron se asustaron porque no sabían si estaba mareado, si qué le pasaba, por qué estaba en el piso recostado. Decidieron llamar a la policía para ver qué había pasado y la policía constató que estaba alcoholizado. Decidieron trasladarlo. Es una locura que pase esto.